Muy buenas tardes, bienvenidos al programa. Esta es la sección de entrevistas de Digital TV Mundo. Yo soy Eric Eklin y estamos aquí en el estudio con nuestra invitada de hoy día, la doctora Beatriz Mejía. Bienvenida, Beatriz. Gracias, Eric, por la invitación también. Bueno, cuéntanos un poco, tú estás postulando con el partido Avanza País, estás con nada menos que el número 1, estás presidiendo la lista parlamentaria. Cuéntanos un poco de tu deseo de ser congresista, por qué decides postular al Congreso, por qué con este partido. Por las circunstancias que está atravesando el país, ¿no? Tenemos una situación en que es necesario devolverle el imperio del orden constitucional, la separación de los poderes del Estado, y que se constituya un Congreso que en principio defiende el orden constitucional, legal, el principio de separación de poderes y el orden democrático del país, para que se puedan garantizar también todas las libertades y derechos de los ciudadanos. Lo que estamos pasando en este momento es que hay una quiebra del orden constitucional que muchos no quieren aceptar, pero yo como abogada no puedo negar. Y entonces, más allá de no es cuestión de ponerse de un lado o de otro bando, sino ponerse del lado del principio de orden constitucional y legal, porque si no, no eres abogado. Claro. Y en este caso, ¿te parece que se ha quebrantado la Constitución cuando el presidente Martín Vizcarra decide disolver el Congreso? El uso indebido de la cuestión de confianza sí me parece que es una inconstitucionalidad manifiesta. Y esto está justamente por verse en el Tribunal Constitucional, ¿no? Pero bueno, ya el Tribunal Constitucional ha dicho de que van a ver el tema, pero que las elecciones prosiguen. ¿Qué podría suceder si el Tribunal Constitucional falla diciendo que la disolución del Congreso ha sido inconstitucional e igual hay elecciones? ¿De algo, digamos, cuál sería el efecto de ese fallo? Yo creo que por los comentarios que han hecho los mismos miembros del tribunal, habría como una suerte de posición anticipada respecto a que se van a pronunciar después del proceso electoral. Si esto es así, lo que va a ocurrir es que va a operar la subsumpción de la materia. ¿Qué significa eso? Que pese a que pueda haber habido no un rigor constitucional en la disolución del Congreso, el problema constitucional se habría superado con el proceso electoral y el tribunal podría decidir, estoy especulando, podría decidir ya no resolver sobre el fondo, porque ha operado la subsumpción de la materia. ¿Qué cosa quiere decir eso jurídicamente y procesalmente? Que al haberse resuelto el problema constitucional, ya carece de objeto resolver por el fondo, ¿no? Muchas veces los jueces resuelven así cuando no quieren resolver el fondo, esa es la verdad. Bueno, cuénteme un poco de este partido político Avanza País. Es un partido que lo reconocemos en las elecciones municipales, ¿no? El logo ya lo hemos visto antes, pero en elecciones parlamentarias, en elecciones generales, no ha tenido tanto protagonismo. ¿Por qué no nos cuentas un poco de las bases que fundan este movimiento? Este partido se ha inscrito hace muy poco tiempo y en realidad el señor Gagó se le permitió, creo que lo invitaron a postular a la alcaldía de Lima, pero no es, mucha gente dice es el partido Gagó, no es el partido de Gagó. Gagó fue invitado y no forma parte de este partido. Yo también soy invitada, en este caso hay varias personas invitadas en esta lista parlamentaria y acepté porque en principio este partido se declaró en la reunión que tuvimos un partido pro vida y pro familia, que para mí es muy importante, y en segundo lugar un partido de centro que sí tiene una preocupación por las personas de los sectores sociales más pobres. En este sentido postulan una economía social de mercado, o sea, una economía de mercado con justicia social. Entonces hay una coincidencia de ideas en esto y es considerado porque además está integrado por profesionales, fundamentalmente médicos, hay médicos, ingenieros, abogados que forman parte de esta lista parlamentaria por Lima y por el resto del país. ¿Usted es parte de Con Mis Hijos No Te Metas? Con Mis Hijos No Te Metas es un conglomerado de colectivos cívicos que han estado defendiendo. Principalmente liderado por Cristian Rosas. A ver, el hijo del pastor Rosas. Lo que pasa es que Con Mis Hijos No Te Metas no es una persona jurídica, no es una institución que esté inscrita en registros públicos. Con Mis Hijos No Te Metas es un lema. Un movimiento social. Es un lema y lo integramos diferentes organizaciones civiles. Yo, por ejemplo, he participado en las marchas de Con Mis Hijos No Te Metas como presidente del Instituto Educando para el Bien y de la Alianza Ciudadana también.
porque hemos formado una alianza ciudadana que, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue pedir la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski por los actos de corrupción que ya lo obligaron finalmente a renunciar, que todos conocemos. Entonces, digamos que hay una gran diferencia entre lo que es la percepción que tiene la gente de lo que es Con mis hijos no te metas y lo que realmente es. Claro. Porque es una serie de organizaciones civiles que no están de acuerdo pues con que se imponga una ideología en la educación. ¿Quiénes lideran el partido Avanza País? ¿Quiénes son los miembros fundadores? Bueno, hay varias personas, pero fundamentalmente su presidente es el señor Pedro Cenas. Ya. Él es un economista que el otro día que tuvieron la presentación de la lista parlamentaria aquí en Lima, pude escuchar su himno, ¿no? Y el himno dice algo así como que del profundo Perú saldrá la raíz para el cambio que el Perú necesita. O sea, y esto es realmente lo que ellos representan. Son profesionales que han salido de comunidades campesinas, de lo profundo del Perú, se han hecho médicos, ingenieros, abogados, y en este momento quieren llevar una propuesta distinta al país, ¿no? Claro. De gente que no está conectada con ningún grupo de poder, sino con la necesidad de cambiar el gobierno del país, y en este caso, la manera de legislar en función de los intereses nacionales y no en función de intereses de grupo, ¿no? Claro. Claro. Bueno, y usted como congresista, digamos, ¿qué propuestas piensa llevar al Congreso? Porque si bien es cierto que en 5 años se puede hacer mucho desde el Congreso, en 1 año y medio no se puede hacer mucho. Concretamente, ¿usted qué cosas le gustaría hacer dentro del Congreso? Sacar una ley de bases de la educación peruana con perfil científico, tecnológico y de principios y valores superiores, que es lo que se ha perdido en nuestro país, que es lo que además ha marcado las crisis de las grandes naciones desarrolladas, en que ha devenido a menos su formación en valores en las escuelas, y eso se ha reflejado en la crisis política, económica, social de, por ejemplo, Estados Unidos, que en este momento está tratando de retomar los principios y valores en los cuales se fundó esta nación, y cosa que está pasando también en Europa y el resto del mundo, de tal manera que ahora necesitamos hacer un consenso, una ley consensuada de todos los grupos que participan en el proceso educativo, fundamentalmente maestros y padres, a efecto de aprobar un sistema educativo que garantice la educación que el Perú necesita, que los niños necesitan para ser hombres y mujeres de bien. ¿Y quiénes más integran la lista que usted preside? Bueno, hay 35 personas más que son médicos, ingenieros, abogados. ¿Podrían nombrar algunos nombres que de repente la audiencia conoce? Bueno, no son personas conocidas, son profesionales que dentro de su ámbito son conocidos, pero no son mediáticos, digamos, como para que yo diga el nombre y los vayan a identificar. Pero hay gente hay hasta un inventor. O sea, hay un ingeniero que es un genio, que es un inventor y que quiere desarrollar, por ejemplo, la propuesta científica por medios legislativos. O sea, que se fomente la invención, se fomente la creatividad y se fomente el desarrollo científico, cosa que está totalmente deprimido. ¿Su partido es un partido de derecha, es un partido de izquierda, partido conservador? Se declara un partido de centro con una perspectiva de sectores populares. O sea, que postula una economía de mercado, pero con justicia social. Ya. Un partido conservador. Yo no diría conservador porque en este momento la palabra conservadora está siendo mal utilizada. No debería haber por qué. Pregunto porque en un inicio usted dijo de que es un partido pro vida, pro familia. Pro vida y pro familia es simplemente ser pro derechos humanos. Entonces, si tú tildas de eso de conservador, lo que pasa es que en este momento se ha dividido el mundo en que o eres conservador o eres progresista. Entonces, si no eres progresista, entonces eres un retrógrado, o sea, quieres mantener las cosas como estaban antes. Y eso es un terrible engaño, es una dicotomía totalmente falsa, porque el tener fundamento significa que tienes base. No tiene nada de malo ser conservador. A mí más bien me preocupa que mucha gente no quiere decir no soy conservador y... No, es que mira, absolutamente nada de malo ser conservador. Es falso. Y mucha gente quiere votar por partidos conservadores. Si no, pregúnteselo a Bolsonaro, pregúnteselo a Trump, sí, claro, a Putin. El tema es que te digo es que la palabra acá como que suena una grosería, un insulto, ¿no? Fundamentalista, conservador, fundamentalista, retrógrada, ortodoxa, chiita, ya no sé qué más te quieren poner, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente tienes principios y tienes valores y quieres que en tu nación estos principios y valores más bien se establezcan. Si en Perú se respetaran los principios de bien, de verdad, de justicia y dignidad, tendríamos una realidad nacional completamente diferente. Bueno. Entonces, la idea no es defender lo existente, es más bien forjar una gran revolución moral por medio de estos principios y valores. Hay otro partido conservador que va a jugar un rol muy importante en esas elecciones,
el partido de Keiko Fujimori. El día de ayer el Tribunal Constitucional le dio el habeas corpus a Keiko Fujimori, o mejor dicho, discúlpeme, yo no soy abogado, no soy un hombre de leyes, anuló el pedido de prisión preventiva. ¿Cómo esto puede cambiar las reglas de juego? Fuerza Popular, en las encuestas que han habido para esas elecciones, está muy por debajo de Acción Popular, siendo el segundo partido con mayor intención de voto. Ahora que su lideresa está libre, ¿cómo esto puede cambiar las reglas de juego? ¿Cómo puede cambiar el proceso electoral? ¿Usted lo ve de forma positiva, negativa? Bueno, yo diría que Keiko fuera de la cárcel, que además me parece que es una decisión acertada del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Pues es un tema de puro derecho. Acá no está en discusión si es culpable o es inocente. Acá lo que está en discusión es si la medida de detención preventiva era constitucional o no. Y definitivamente no lo era. Yo lo vengo diciendo hace un montón de tiempo, no solamente con respecto al caso de Keiko, con respecto a un montón de gente. Yo soy abogada penalista. Tengo a 12 personas en la cárcel de Chincha que simplemente un empresario, como quería sus tierras, les inventó una detención preventiva de 36 meses y no hay autoridad en la Corte de Cañete que les dé la salida. ¿Por qué? El mismo juez dice tienen que irse a Lima porque acá, como diciendo, la Corte está contratada para mantener a esta gente en la cárcel. Ese es el nivel de uso abusivo de la detención preventiva. Entonces no podemos permitir que una persona para ser investigada vaya a la cárcel 18 meses, 36 meses. ¿Sabes en qué caso se justifica eso? Cuando tienes pues una criminalidad organizada de alta peligrosidad que puede matar gente. Cuando hay riesgo de fuga, ¿no? No, el riesgo de que puedan matar a un montón de gente, o sea, el que esté en peligro la sociedad. Entonces en esos casos se justifica, pero en un caso de esta naturaleza, que son políticos, que les están increpando N cosas, pero que la Fiscalía hasta ahora, que ya tiene ese proceso, va a tener 5 años de investigación y no logra acusar ante el Poder Judicial, a mí me da que hacer cómo está trabajando la Fiscalía. Pero yendo al tema electoral, ¿no es cierto? Ya el tema electoral concretamente, ¿de qué manera podía afectar esto? Yo te diría, Fuerza Popular no es un partido conservador. De Fuerza Popular ha habido 5 o 6 congresistas que por ser católicos o evangélicos, algunos católicos, otros evangélicos, decían, esto es un horror, ¿cómo es posible que estén enseñando esto en la escuela? La gente... pero sí es un partido conservador. Es que no es verdad. Mucha fuerza de... Los evangelistas tienen mucha fuerza en Fuerza Popular. En Fuerza Popular habían 3. Es un partido que se opone a la unión civil, es un partido que se opone... Pero porque... Perdóname, pero en el... Y no es que yo esté te digo porque yo he visto de cerca el proceso. Yo estoy en contra de los conservadores porque definitivamente no lo estoy, pero Fuerza Popular levanta esa bandera. O sea, Fuerza Popular, a diferencia de todos los demás partidos caviares, progresistas, de izquierda, Fuerza Popular mantiene cierta hegemonía conservadora en el Congreso. Es que no es así. Lo que ha pasado... Entonces, ¿quiénes representan el conservadurismo en el Congreso? En ese Congreso pasado, ¿no es cierto?, eran 5 o 6 congresistas de Fuerza Popular que llevaron la batuta. Pero es que ser católico o evangelista no significa ser conservador. Una persona atea puede ser conservador. No, pero es que si tú a la gente le explicas, es que los que tuvieron la sensibilidad de oponerse a esto era justamente la gente evangélica y la gente católica que tiene un compromiso con su iglesia y que dijo esto es una barbaridad. Y fue la gente que se paró. Entonces no se pusieron a la ideología de género porque sea Fuerza Popular un partido conservador, sino porque ellos estaban en desacuerdo. Es más, ellos, este grupito chiquito, ¿no?, de conservadores, vale decir, dentro de Fuerza Popular, tuvieron que dar la batalla. Si Fuerza Popular hubiera sido conservador, hubieran pues prohibido la ideología de género en la educación. Nunca quisieron aprobar, hubieron 4 proyectos de ley, nunca los quisieron aprobar. ¿Por qué razón? Porque no les daban el pase, o sea, no había un compromiso de Fuerza Popular, sino eran un grupito de congresistas dentro de Fuerza Popular que dieron la batalla, ¿no? Rosa Bartra, Galarreta, la señora Luz Salgado, después, pero los que directamente pelearon fue Nelly Cuadros, ¿no?, y Juan Carlos González, y Tamara Arimborgo, y se acabó la lista. Se te acabó la lista. Entonces, y los demás tuvieron que hacer una gran lucha para que se apruebe. Entonces, yo en este momento no vería a todo Fuerza, no sé quiénes se están postulando ahora, no los identifico. Son quienes representan eso dentro del Congreso, no hay... Claro, pero era como te digo, era un grupito de gente, no era todo Fuerza Popular.
si no hubieran aprobado la ley que prohibía la ideología de género. Entonces yo en este momento no veo que vaya a influir mucho la libertad de Keiko en la elección misma de su lista congresal, porque la gente, si bien hay un sector... No va a poder hacer política fuera de la cárcel. Me imagino que sí. Hay un sector de Fuerza Popular que apoya a ese partido más allá de quien esté candidateando, ¿no? Pero que en estas elecciones la gente va a votar por personas, me queda muy claro. Siempre la gente vota por personas. De una vez que te ha elegido a ti, averigua cuál es tu símbolo para votar por ti. ¿Te das cuenta? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que yo le digo a los de Avanza País, que identifiquen el trencito, ¿no? El trencito, fucsia, que es un trencito que es muy simbólico dentro del planteamiento del señor Pedro Cenas con Avanza País. Él cree que se va a generar una gran revolución del desarrollo en el Perú si es que se interconectan todas las regiones por medio de un tren, pero un tren bala, no cualquier trencito, un tren bala, ¿no es cierto? Un tren ultramoderno que no solamente sea para pasajeros, sino también para carga, o sea, que tengan doble fin, claro, y que pueda resolver el gran problema del traslado de lo que las regiones producen y que esto sea el impulso del desarrollo. Yo creo que es una buena visión que tiene respecto a esto, pero es para nosotros muy significativo, no es un tren que representa la esperanza de salir de un punto en el cual está detenido el país. Entonces, estamos asumiendo ese tren en este momento nosotros para postular al Congreso. Entonces, yo creo que en este momento, frente a todas las listas que vemos publicadas de los diferentes partidos, hay gente que dice, no, los partidos ya conocidos van a jalar más votos. No necesariamente, porque tú tienes partidos desacreditados por una campaña de descrédito de todos los partidos políticos grandes. Entonces, tú ves que el APRA casi no pasa la valla con Alan García de candidato presidencial. Entonces, y no la pasaban si no hubiese sido de que el Jurado Nacional de Elecciones le da su ayudadita. Porque ellos no llegaban al 7% que necesitaban. Era una alianza de 3 partidos. Así es. Entonces, ellos necesitaban 7%. 7%, así es. Entonces, consiguieron 5.8. Entonces, en este momento yo diría que todos los partidos están en el mismo partidor, y algunos tienen incluso desventajas. Esos partidos que dicen ya conocidos, no tienen muchas desventajas, porque hay gente que dice, no, yo no voy a votar por este partido, ni por este partido, ni porque todos estos están mezclados con la corrupción, lo cual es verdad. Mucha gente. Entonces, a mí, por ejemplo, ¿por qué me decidió, no es cierto, aceptar la invitación de Avanza País? Porque es un partido que no está manchado con la corrupción, o sea, nunca ha gobernado, entonces tiene en este momento, digamos, el bloc limpio, las hojas están en blanco para escribir una nueva historia de hacer política en el Perú. Bueno, doctora Mejía, le agradezco muchísimo por haber venido acá y haber hablado tan claro, haber expuesto sus propuestas, y le deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Y bueno, gracias a ustedes también por estar acá con nosotros en la sección de entrevista de Digital TV Mundo. Los esperamos la próxima semana. Hasta la próxima.